Muy buenos días, tardes o noches, esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. Los relatos que estás por escuchar son solo para entretener. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Sin más, te invito a escuchar estas aterradoras historias de caníbales. Por favor, quédate hasta el final y apaga la pequeña luz de tu habitación. Sopa humana. Relatos de caníbales. Saludos mi gente, les vengo a contar algo que me sucedió que quizás no sea sobrenatural, pero sí me da un miedo terrible cada que me acuerdo. Me gusta mucho viajar, así que constantemente estoy de un lado a otro del mundo buscando aventuras. En una ocasión me tocó ir a las selvas chiapanecas para visitar una reserva natural muy interesante donde se supone que hay jaguares. Era una velada húmeda en la selva. Caminábamos guiados por una persona experta en el sitio que nos dijo que como parte de la atracción acamparíamos con los locales, además de probar auténtica comida mexicana y ver cómo vivía la comunidad. Nos dijo que esa noche era muy especial, ya que se celebraría un ritual que pocas veces era presenciado por nadie fuera de su pueblo. Cuando llegamos al sitio, yo ya me sentía completamente asfixiado por el clima del punto, además de perdido. Si me hubieran dicho que me regresara, solo en ese momento no lo hubiera sabido hacer. En el grupo estábamos yo, que soy un colombiano, dos alemanes que parecían pareja y un trío de asiáticos. No les entendía nada, así que no hubo manera de comunicarme con ellos. Los europeos al menos hablaban español. La comunidad se encontraba en un claro junto a un río que pasaba con fuerza. En total, en la zona había unas 8 casas hechas de madera. El guía nos indicó dónde colocar nuestras cosas. Mientras montábamos las tiendas, pude ver que tanto él como los lugareños se llevaban a los asiáticos lejos de la vista. Sentí curiosidad por si iban a ver alguna atracción, a lo que el guía me dijo que sí, pero que era parte de un recorrido privado que ellos habían pagado aparte. Pensé que él no ofrecía esas cosas. Que decepcionado me fui a terminar de poner la tienda. Pasó el tiempo y dio la hora de la cena. Nos llamaron y no pude ver al resto de los compañeros por ningún sitio. Así que solamente éramos 3. Los lugareños estaban vestidos con ropas de manta simple. Las mujeres tenían bordados, pero nada más. Después de unos minutos de estar hablando en dialecto, cuando la luna se encontraba en su punto más alto, nos pasaron un cáliz lleno de un líquido amargo y espeso. Me desagradó tanto el sabor que solamente fingí tomarlo. No le di ni un sorbo. El olor me bastó, pero los alemanes, con tal de vivir la experiencia completa, tomaron un buen trago. Luego nos sirvieron una sopa con maíz y algo de chile. Nunca la había probado, pero la carne estaba bastante buena. Todos estaban comiendo con gusto. Me sentí bien por primera vez en el viaje, hasta que, en una de las mordidas que le di a la proteína, me encontré con un trozo de cuero cabelludo, con el cabello rasurado casi al ras. Pero enseguida distinguí de qué se trataba, pues era uno de los asiáticos por el tono llamativo del cabello, que pese a tener tinte, no habían podido sacar por completo de los restos limpios. No pude contener un grito. Mi guía enseguida se levantó para decirme que no me alarmara, que era importante formar parte de los ritos de las comunidades. Mi corazón casi se me salía por la boca.
Me levanté inmediatamente para salir corriendo del sitio a la selva. De que me comiera un jaguar a ese grupo de locos, prefería por mucho al jaguar. Los alemanes, pese a ver lo que pasaba, no se pudieron mover. Trataron de levantarse para caer al piso de nuevo de forma ruidosa. No tenían color en la piel. Los aldeanos se comenzaron a encargar de ellos y el guía me dejó ir. Supongo que pensó que la selva se encargaría de mí. Yo mismo pensé eso exactamente hasta que me topé con unos soldados que hacían su ronda. Quise comunicarles lo que pasaba, pero como creyeron que era un inmigrante tratando de cruzar, me dieron un pase directo a migración y no me creyeron una palabra. Los agentes se portaron de forma más amable y finalmente pude regresar a mi país con solamente la ropa que tenía puesta. Quisiera visitar de nuevo México, pero jamás iré a ningún sitio selvático en ninguna zona del planeta. Mordidas. Relatos de caníbales. Muy buenas noches. Me llamo Melinda. Me gustaría contarles un relato sobre uno de mis exnovios, que siempre me ha parecido horrendo. Creo que me salvé de pura suerte de ser parte de las estadísticas de muertes misteriosas que luego encuentras en los diarios de nota roja. Llevaba apenas unos meses con ese novio cuando recibí un mensaje extraño por la noche. Era una persona que me estaba tratando de contactar por mi Insta con el típico "tú no me conoces pero yo a ti sí". Cuando leí eso, casi me caigo del asiento. Pensé que ese tipo ya me estaba poniendo los cuernos. Así que me apuré a leer lo que esa mujer tenía que decirme. Era una chica bastante normal. Su perfil tenía fotografías de ella sonriendo, que poco a poco cambiaban por las de una cara seria, con ropa muy cubierta, en tonos oscuros. El mensaje rezaba que ella no quería decir nada al principio, pero que había sido novia de ese hombre el año anterior al que empezábamos nosotros. Que al principio el pedazo de psicópata le decía lo mismo que a mí, que éramos las únicas que podría amar, que no quería estar con nadie más, que solamente nosotros podíamos curarlo. ¿De qué se preguntarán? De su supuesto mal. A mí no me lo había contado aún, pero ella decía que el enfermo se creía hombre lobo y que como lo era, cada luna llena debíamos someternos a él como nuestra pareja. Como si fuera una especie de novela barata romántica de internet. La pobre cedió en sus deseos. Me dijo en un mensaje de voz, ya en más confianza. Por eso por vergüenza comenzó a taparse, para esconder las mordidas que le daba, que incluso le hacían sangrar la piel de forma impresionante. Dijo que terminó las cosas cuando él la mordió tan fuerte que le arrancó un trozo del músculo del hombro. Tuvo que ir a emergencias para que la suturaran. Me mostró la cicatriz para comprobar que era cierto. Mis ojos no querían creer lo que veían, pero si era capaz de tal brutalidad, no sabía qué podría hacerme a mí. Ya había notado que cada luna llena él se ponía como más violento, al grado de no querer verme por esas fechas. Pensé que no era lo mejor seguir con él, y tuve razón. Una vez que cortamos, a los meses empezó a andar con otra chica, que acabó de portada en los periódicos de nota roja bajo el titular "La mató a mordiscos", que como se escucha, es decir que le dio tantas mordidas en las zonas sensibles del cuerpo que terminó desangrada en su propia casa. Cuídense, chicas, nunca se sabe cuándo se encontrarán con uno de estos locos, y si ya lo hicieron, escapen y avisen a todas lo que pasa.
Nunca sabes cuándo podremos librar a otras mujeres de un destino horrendo. Una mujer hambrienta. Relatos de caníbales. Les quiero platicar una cosa que le pasó a un amigo. A veces se cree que solamente los hombres son capaces de cosas terribles, pero también las mujeres tienen las mismas o más saña para la maldad. Él había comenzado a salir con una muchacha muy linda. Era toda ternura. Conforme avanzaron las cosas, ella accedió a quedarse en casa de él para tener intimidad y otras cosas. Ponía como excusa no invitarlo a su vivienda porque solamente tenía un cuarto, de forma que no le dejaban meter visitas. Como en esta ciudad eso es muy común, pues no había tanto problema en creerle eso. Así pasaron algunos meses, hasta que llegó el cumpleaños de ella. Él le quería dar una sorpresa, así que pensó en seguirla a casa para luego hablar con la casera y decirle que si le dejaba ponerle un regalo en su cuarto. Era un ramo de flores enorme, pero pensó que si era demasiado invasivo entrar a la habitación, al menos podría dejarlo en la casa y listo. La vio entrar en un caserón antiguo, en una de las colonias de buenos ingresos de la ciudad. Esperó a que se fuera, para después ir a tocar la puerta. Para su sorpresa no había absolutamente nadie ahí, y no tenía forma de creer que esa vivienda era compartida. En esas colonias más exclusivas no se tenía ese tipo de servicios. Al ver que no había vigilancia se le hizo fácil brincarse. Todos sabemos aquí que eso no se puede hacer, pero a veces los hombres enamorados hacemos muchas tonterías. Se pasó a la puerta principal y ya se iba cuando vio cómo se abría. Pensó que quizás estaría ahí alguna persona de servicio, así que llamó en voz alta buscando a alguien. No hubo respuesta, de forma que se metió. Era un sitio elegante, totalmente oscuro. Pasó a la cocina, o lo que parecía serlo, a dejar las cosas. Quizá le haría bien a las flores estar en un espacio más fresco. Como hacía bastante calor, pensó en colocarles agua, y la señora que se las vendió le dijo que durarían más tiempo si les colocaba un hielo o dos. Se puso a buscarlos en el congelador, pero al abrir la puerta, se sorprendió al ver una colección de 3 pies humanos cercenados, uno de los cuales tenía cortados los dedos pequeños, como si les hubiesen dado un mordisco. Eso le bastó para espantarse y no quiso volver a verla, pero ahora que le había picado la curiosidad, quiso ver qué más se escondía. Abrió la puerta del refrigerador para que 2 cabezas que se encontraban sonriendo en las fotografías de la casa junto a su novia. Se cayó hacia atrás del miedo. Desde la parte alta de la nevera le veían 2 pares de ojos blancos, con trozos de carne cayendo de los laterales. Claramente tenían una buena temporada ahí. Salió corriendo gritando del sitio. Llamó a la policía y bloqueó a su novia de todos lados. Llegó al extremo de cambiarse de casa. No la han atrapado aún. Él sigue viviendo con miedo, volteando sobre el hombro a cada rato para evitar terminar de la misma forma. Adicción. Relatos de caníbales. Soy investigador del Buró Federal de los Estados Unidos. Si se preguntan por qué escribo en español, pues es porque tengo ascendencia latina. En resumen, he mandado este documento a la Deep Web. Lo pueden encontrar si son listos, si lo han llegado a desencriptar.
estén listos para disfrutar de un relato perturbador, el mismo que yo he tenido que pasar. Una disculpa desde antes. Ahora existirá en ustedes el conocimiento de hasta a dónde puede llegar la oscuridad del alma humana. Todo comenzó cuando llegamos a una escena del crimen. Como era un caso que ya tenía muchas coincidencias en varios estados, nos llamaron para ver qué estaba sucediendo. Al entrar al departamento de Florida, donde estaba el cuerpo, el aroma a descomposición me pegó en la cara con fuerza. El calor del estado estaba haciendo lo suyo. Nos topamos con el cuerpo de una mujer, de unos 25 a 30 años, con un cable atado alrededor del cuello, que supusimos era la causa de muerte. A su lado se encontraba un diario tirado. Era la pieza clave de la investigación. A la femenina le faltaban trozos de carne, cortados con saña como si su piel se tratara de un stencil que alguien quiere realizar con el tema de la demonología en la cabeza. Tomé el diario mientras el resto de mis compañeros analizaban el resto de la escena. En el interior podía leer con letra cada vez más desesperada: demente. La descripción de los diferentes actos aberrantes del asesino. De inicio eran solamente fantasías enfermas donde se preguntaba a qué sabría la carne de otras personas, con un tono incluso de inocencia, como si fuera un niño el que se pregunta a qué sabe tal o cual sabor de helado. Al pasar las páginas me di cuenta que algunos meses después me describía en primera persona y a detalle qué había hecho con su primera víctima, su propia madre enferma desde hacía mucho tiempo. Él consideró que lo mejor era empezar con ella, cortando trozos de sus piernas sin que se diera cuenta ni muriera. Ella estaba cuadraplégica, de forma que no podía moverse ni sentir nada del cuello para abajo. Aprovechaba cuando dormía para cometer sus actos enfermos. Describía el sabor de esa carne como el de una res vieja y tiesa. Le desagradó. Entonces se le vino a la mente por la comparación que lo mejor sería probar víctimas más jóvenes. Cazó a comadronas encargadas de deshacerse de los productos no deseados de jóvenes mujeres embarazadas. Por un precio, le compró a una los trozos de un nonato que ella había extraído de forma ilegal, ya que era muy tarde para realizar el acto en instalaciones del gobierno. Dijo que tampoco le gustó eso. Era como comer gelatina con huesos. A continuación, probó el cuerpo de un menor fallecido por accidente y nada. Se decidió mejor por las personas adultas, en la flor de la vida, de preferencia mujeres que eran presas más sencillas, que oponían menos resistencia y tenían carne más suave, más sabrosa. En algunas de sus terribles líneas decía que coincidía con uno de sus ídolos, Jeffrey Dahmer. Los tatuajes no sabían bien, tampoco las víctimas que no eran frescas. Los asesinatos ya no solo se cometían con finalidad de conseguir ese manjar prohibido, sino que disfrutaba del acto de quitar la vida a las personas como si fuera una adicción. No podía o no quería dejar de consumir esos músculos que él describía como que contenían un sabor único e inigualable. Pero lamentablemente, ahora le procuraba una sed enorme que nada podía saciar del todo. Llevamos esas páginas a los forenses para que realizaran su labor sin mayor dilación. Pero con los datos que extrajimos, no pudimos obtener muestras de ADN, más que de la sangre de la víctima que bañaba algunas páginas del libro. Seguramente lo había planeado para hacerse el juego más divertido,
para que las cosas pudieran ser más emocionantes al darnos una pista sobre él mismo y su manifiesto de comportamiento. Hasta ahora no lo hemos podido apresar. Nos elude con una facilidad escalofriante. No entiendo cómo las personas pueden llegar a estos puntos, pero la pregunta que me queda flotando en la cabeza desde hace mucho es cómo se generan estas perversiones en las personas. Hay ocasiones en que estos horrores me dan más miedo, escalofríos, que cualquier cosa que pueda leer en libros de terror. Y bien amigos, ¿qué opinan al respecto de estas aterradoras historias de canibalismo? Por favor, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.